Buenos días, como les comentaba, esta es la clase del día jueves 16 de abril y vamos a comenzar con un breve repaso de lo que es la definición del espacio PQ, que es una forma que nos va a permitir analizar de forma más simple el comportamiento de materiales granulares, sobre todo teniendo en mente los ensayos triaxiales. Voy a compartir ahora mi pantalla para que retomemos lo que quedamos la clase anterior del día martes. Bueno, lo que tienen acá en la lámina es la definición de P y Q para el caso de un triaxial drenado C y D. Como ustedes pueden recordar, el estado de esfuerzo genérico de este ensayo corresponde a un esfuerzo vertical, ¿cierto? Y dos esfuerzos horizontales que son los mismos, son iguales. El esfuerzo vertical corresponde al confinamiento efectivo que se aplica en la primera etapa del ensayo, más el desviador de esfuerzo que ahí está denominado con delta sigma. Por otro lado, los esfuerzos horizontales que se mencionan son el confinamiento efectivo. Entonces esto nuevamente es un estado de esfuerzo principal que se conoce, donde el sigma 1 corresponde al esfuerzo vertical y el sigma 2 y 3, que son iguales, son los esfuerzos horizontales. La definición general de Q, como ustedes ven ahí, que se conoce como el esfuerzo de corte máximo, se puede expresar como sigma B menos sigma horizontal dividido en 2, que es lo mismo que sigma 1 menos sigma 3 dividido en 2. Cuando uno reemplaza estos valores que aparecen en el Q de la izquierda, obtiene que el Q es delta sigma medios. Nosotros ya vimos que en el círculo de Moore, el delta sigma medios representa el corte máximo, ¿sí? Por eso se llama así. Es digamos, el diámetro, el radio del círculo. Radio, sí, lo digo bien. Por otro lado, la presión media, que es el P, ¿cierto? En este caso corresponde al promedio de los tres esfuerzos principales. Yo ahí lo expreso como sigma B más 2 veces el sigma horizontal dividido en 3. También eso se puede expresar como sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 tercios. Como sabemos que sigma 2 es igual a sigma 3, entonces sería sigma 1 más 2 veces sigma 3 tercios. Y si uno reemplaza los valores que aparecen en el cubo del lado izquierdo, uno llega a la conclusión de que el P es el confinamiento efectivo más un tercio del desviador. Eso en términos de definiciones. Como estamos tratando con triaxiales drenados, donde no existe exceso de presión de poro, estas definiciones, digamos, son bastante simples. Vamos a ver a continuación, ya cuando comencemos a ver más detalles con respecto al triaxial C y U, que cuando se miden las presiones de poro hay una modificación a estas definiciones. Entonces, la consecuencia de esa descomposición PQ, ¿cierto? O transformación que yo le llamo, es que podemos pasar de un espacio tau sigma a un espacio QP, donde la representación del círculo de Moore asociado al estado de esfuerzo que les mostré en la lámina anterior, ahora corresponde simplemente a un punto en el espacio QP. Ese punto, como ustedes pueden ver geométricamente ahí, es el puntito rojo, digamos, de la derecha. Y la gracia también de la representación PQ es que nos permite identificar lo que se conoce como una trayectoria de esfuerzos, que de alguna manera representa aquella curva que une una evolución de estados de esfuerzos a medida que el ensayo progresa. Recuerden ustedes que el confinamiento efectivo de este ensayo se mantiene constante y el desviador de esfuerzos, que es el delta sigma, aumenta hasta llegar
a la resistencia última del material. Por lo tanto, ese proceso de evolución de esfuerzos es lo que representa esta trayectoria de esfuerzos. Esa trayectoria de esfuerzos, cuando uno lo trata de visualizar con círculos de Moore, es bastante compleja, porque en el fondo lo que tiene que hacer es un círculo de Moore hacerlo crecer, digamos, hasta llegar al valor último. Sin embargo, cuando uno trabaja en el espacio PQ, eso es simplemente una recta. Esa recta a la que hago mención, la trayectoria de esfuerzos, es lo que aparece en esta lámina en rojo. Esa trayectoria de fuerza está caracterizada por una ecuación que es Q igual 3 medios de P menos el confinamiento efectivo. Ahora, el paso siguiente, después de haber entendido cuál es la evolución de un test en este espacio, es entender que la envolvente de falla ahora, que nosotros teníamos en el espacio tau sigma, también una la puede encontrar en el espacio QP haciendo el análisis o la deducción matemática correspondiente. Esa deducción matemática ustedes la tienen disponible en un archivo que está en Ocursos, donde se llega a la conclusión, que es lo que aparece aquí en esta lámina, que la envolvente de falla, que está a la izquierda, ¿cierto?, que está caracterizada por la ecuación que define el modelo de Moore-Coulomb, ¿cierto? Moore-Coulomb dice que el tau es igual a C más sigma por tangente de phi. Uno la puede encontrar en el espacio QP haciendo el tratamiento o la deducción matemática correspondiente. Esa envolvente de falla se puede caracterizar por la ecuación Q es igual a MP más N, donde M es función solamente del ángulo de fricción interna, ¿cierto? Es 3 seno de phi menos 3, perdón, dividido por 3 menos seno de phi. Y el N es función tanto de la cohesión del material como del ángulo de fricción interna. La definición aparece ahí en la derecha inferior, en la parte inferior. Entonces eso quiere decir, y es lo que aparece en esta lámina, que un estado de esfuerzos último o crítico, como quieran llamarlo, que está en contacto con la envolvente de falla, uno también lo puede representar como una trayectoria de esfuerzos que alcanza esa envolvente en un punto, ¿ya? Entonces ahora solamente cuando nos pasamos al espacio QP tenemos que lidiar solamente con trayectorias de esfuerzos que son curvas, que son rectas, dependiendo del tipo de ensayo. Los ensayos triaxiales drenados, yo diría que sí, son siempre de líneas rectas. Vamos a ver más adelante que los ensayos triaxiales CIU son líneas curvas. Esta curvatura de los ensayos triaxiales CIU es producto de la presión de poros que aparece, que hay que considerar ahora en las definiciones. Ahora, dado que un ensayo triaxial drenado se puede caracterizar por su trayectoria de esfuerzos, desde cierto confinamiento efectivo hasta la línea de estado último, para encontrar la línea de estado último ahora uno podría solamente trabajar en el espacio QP. Y lo que ocurría, y lo que ocurre siempre cuando uno quiere determinar la envolvente de falla, es que uno necesita al menos 3 ensayos. Por lo tanto, lo que hace es, para cada uno de esos ensayos, graficar las trayectorias de esfuerzo, y en base a esos resultados tratar de inferir cuál es la envolvente de falla. Eso que les estoy comentando está más detallado en el archivo donde se deducen las ecuaciones de la envolvente de falla, que es este que está acá, que ya lo rayé en la clase anterior. Para que recuerden, el título es Espacio de Esfuerzos PQ. Si ustedes se van a la parte final, bueno, aquí está la deducción de la envolvente de falla. Si ustedes se van al final, aparece la misma imagen que está en la presentación, que es esta de acá.
donde aparece la trayectoria de esfuerzo, aparece la envolvente de falla en ambos espacios. Y lo que dice la parte final de este documento es que, lo leo textualmente, una alternativa para determinar la envolvente de falla es calcularla en el espacio PQ, uniendo las resistencias últimas de al menos 3 ensayos drenados y encontrar una recta que represente la resistencia al corte, dependiendo del criterio del diseñador. Entonces lo que aparece en ese esquema, ¿cierto?, son 3 ensayos triaxiales a distintos niveles de confinamiento, sigma C1, 2 y 3. Este debería ser un 3. ¿Ya? Lo voy a corregir. Y los puntitos rojos representan los estados últimos asociados a cada ensayo. Entonces, cuando uno lo grafica de esa forma, uno podría trazar la mejor envolvente de falla que pase por esos puntos. Este comentario de que si uno es conservador o no, va en la misma línea de lo que yo les explicaba cuando conversábamos sobre los ensayos de corte directo, ¿cierto? Uno podría, por ejemplo, dependiendo del tipo de material, asumir que tiene cierta cohesión, ¿cierto? En el caso de materiales que tengan granulares gruesos, como arenas o gravas, por ejemplo, e imponer directamente una cohesión nula y encontrar el mejor ángulo de fricción, ¿cierto? Uno podría también trabajar con los valores últimos o los valores peak, dependiendo de los niveles de deformación que espera en esta geoestructura que está diseñando. Entonces, basado en todos esos criterios que uno traza esa recta punteada que está ahí, ¿ya? Esa recta representa la envolvente de falla en este espacio y es la que uno caracteriza como Q igual M por P más N. ¿Cómo lo hace? Bueno, ahí uno lo puede hacer ya sea con una regresión lineal o con este criterio que les mencionaba anteriormente, ¿cierto? La cuestión es que a uno lo que le interesa de acá son estos valores, el coeficiente de posición acá, que es n, y la pendiente, que es m, ¿cierto? Entonces, cuando uno calcula esos valores numéricamente, después los puede asociar a phi a través de la definición de m y n. Entonces, de m puede calcular phi, y con phi y n uno puede determinar c. Entonces, es una forma indirecta de encontrar los parámetros de resistencia al corte de un material. ¿Hay alguna duda hasta acá? Si alguien tiene alguna duda, lo puede plantear, ya sea levantando la mano o escribiendo algo en el chat. Yerko, me parece que tiene una duda. Yerko, te voy a dar la palabra para que plantees tu pregunta. Sí, profe, ¿podría decir otra vez cuál era la ventaja de ocupar el Q igual M por P más N en vez del que siempre hemos ocupado? Sí, claro. Cuando uno quiere determinar resistencia al corte o parámetros de resistencia al corte a través de ensayos triaxiales, uno lo que hace generalmente es realizar 3 ensayos al menos, ¿cierto? Eso es lo que se encarga los laboratorios. Entonces, una forma de encontrar esa envolvente de falla es en el espacio tau sigma, que estoy dibujando acá, pero la pantalla no se actualiza aún. Dame un segundito. Ahí está. El tau sigma. Una alternativa es graficar los resultados de esos ensayos como círculos de Moore, en sus estados últimos, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un confinamiento efectivo, voy a hacer los círculos completos para que me queden en círculo. Imagínense que estos círculos que estoy dibujando representan los valores últimos de esos tests.
¿Ya? Entonces, el círculo más pequeño, obviamente, corresponde al ensayo que tiene el menor confinamiento efectivo, el intermedio al segundo, digamos, y el último al confinamiento efectivo más grande. Entonces, son círculos que representan los estados últimos de 3 ensayos triaxiales. Recuerden que estamos viendo ahora condición drenada, todavía no nos metemos en la parte no drenada. Entonces, para poder encontrar la envolvente de falla, lo que uno tiene que hacer es trazar los círculos, lo cual ya tiene una cierta complejidad, porque incluso en Excel esto no es tan fácil de hacer. A mano uno tiene que tener un compás al menos. Y después, para poder encontrar la envolvente, lo que uno hace es trazar la mejor envolvente, que sea tangente a los círculos. Es decir, esa podría ser, ¿no? Fíjense que este ejemplo muestra círculos que están relativamente bien alineados y por el cual uno puede trazar una envolvente de falla. O sea, esta la podría de hecho mover un poco. Fíjense que lo estoy moviendo, ¿no? Uno podría decir, mira, me voy a quedar con esta, o voy a dar un poquito más de resistencia, voy a parar un poquito más la curva para encontrar un ángulo de fricción interna un poquito mayor. Entonces ahí puede decir finalmente, bueno, esa va a ser la envolvente de falla que yo voy a elegir. Y a partir de esa envolvente uno encuentra los parámetros C y Φ. Entonces fíjense que en este proceso hay harto de interpretación gráfica. El trazado de círculo, el acomodo de la envolvente, ¿cierto? Esta recta. Y una vez que uno hace ese proceso, encuentra el ángulo de fricción. Ahora, cuando uno trabaja en el espacio PQ, uno puede irse directamente a los estados de esfuerzo últimos, que uno calcula de los gráficos tensión-deformación. Y utilizando las definiciones de P y Q, uno directamente plotea estos puntos rojos. 3 puntos rojos. Y esos puntos rojos son los que representan los estados últimos de los ensayos. Si uno quiere encontrar la envolvente de falla a partir de esos puntos rojos, lo que hace es acomodar la mejor recta que pase por esos puntos. Como les decía, teniendo un criterio ya sea de diseño, como por ejemplo esto de fijarse si el material tiene o no cohesión, y además, qué sé yo, hacer una recta que sea conservadora, con un ángulo bajo o un poquito más usada, un poquito más alto, o quizás utilizar una aproximación de mínimos cuadrados para encontrar la mejor recta, etc. ¿Ya? Entonces, eso ya sea en una calculadora, en Excel, es mucho más fácil de hacer. Cuando uno tiene eso resuelto, uno encuentra M y N. Fíjense que M es proporcional a Phi, lo cual quiere decir que mientras mayor sea el M, mayor es Phi también. ¿No? A eso me refiero con valores conservadores. Y fíjense también que N es directamente proporcional a C. Por lo tanto, si yo impongo que la cohesión es nula, también estoy imponiendo que N es nulo. También hay una relación directa entre ambos parámetros. Entonces, este proceso es mucho más rápido que hacer los círculos y interpretar cuál es la recta que es tangente a todos esos círculos. Esa es la ventaja. Valentina pregunta, ¿cuál es más exacta? Ambos métodos podrían ser igual de exactos, Valentina. La única diferencia es que uno es más rápido que el otro. Quizás sería conveniente volver a alguno de los ejemplos de triaxial drenado para quizás tratar de simular el análisis de ensayos reales. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Yo, según la cantidad de cálculos, digamos, esta metodología, método más conveniente.
A alguno quizás le pueda parecer que la conveniencia no es tanta. En el caso de triaxiales drenados, porque son simplemente rectas y punto. La conveniencia real de este método es cuando se trabaja con triaxiales no drenados, ¿ya? Porque lo que ocurre en esos casos es que los círculos de Moore que yo dibujo en esfuerzos totales en la parte inferior, cuando estoy analizando ensayos no drenados, se transforman en círculos de Moore en esfuerzos efectivos, que se mueven, son distintos a los de esfuerzos totales, en un valor que es la presión de poro. Entonces, ahí sí que la conveniencia del espacio PQ queda absolutamente claro. En el caso de los triaxiales drenados, el método del espacio PQ es levemente superior, pero en el caso de los no drenados es absolutamente superior. Ahí les va a quedar súper, súper claro por qué uno tiene que empezar a entender este espacio más que trabajar en el estado sigma. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para pasar al ejemplo? Perfecto. Si no hay más preguntas, nos vamos a ir a la clase. Vamos a retomar esta clase que está acá, que se titula Ensayo triaxial drenado. Lo que quiero hacer es reanalizar los ejemplos que vimos en esta clase, que están acá. Que se estabilice un poco la imagen. Ahí. Entonces, fíjense que lo que hicimos en este ejercicio en clases fue interpretar los ensayos o los resultados del ensayo que están a mano izquierda, ¿cierto? Son dos gráficos básicamente. Y en función de esos gráficos nosotros trazamos los círculos de Moore más críticos y encontramos la envolvente de falla. ¿Sí? Entonces, para poder hacer eso, lo que hicimos fue hacer unos cálculos, ¿cierto? Que era con el confinamiento efectivo y el delta sigma, calculábamos el sigma 1 de cada uno de los test. Entonces, el confinamiento efectivo nos daba el sigma 3, el sigma 1 iba a ser el confinamiento efectivo más el delta sigma correspondiente, y obteniendo esos dos podíamos trazar los círculos de Moore. Este ejercicio de trazar los círculos de Moore yo ya lo tenía hecho, es decir, yo había trazado ya los círculos. Pero lo que uno hace en la práctica en realidad es, dado el espacio, eso está en blanco, digamos, uno traza los círculos y después traza la envolvente. Entonces lo que podemos hacer ahora quizás es tomar estos ensayos y reanalizarlos como un PQ, en el espacio PQ. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuál puede ser la mejor forma? No sé si me convenga quizás recortar esto. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es cada uno de estos ensayos interpretarlos en el espacio PQ. Ya tenemos en esta lámina la interpretación en tau sigma, ahora con un poquito apretado va a quedar, pero de todas maneras yo creo que se va a entender el ejercicio. Entonces, analizando el primer ensayo que vamos a analizar es aquel que tiene un confinamiento efectivo de 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, ese ensayo tiene, dijimos, voy a hacer un zoom a esta parte. El ensayo que estoy haciendo referencia es aquel que son los cuadraditos rojos. Nosotros ya habíamos interpretado los resultados y habíamos dicho que el valor último, en este caso, era 1,4 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ese es el delta sigma medio máximo que se alcanza. ¿Ya? En otras palabras, ese es el Q más grande que se alcanza en ese ensayo. De hecho, si se fijan a la izquierda, la nomenclatura de este gráfico es Q, delta sigma medio. Entonces, en el primer ensayo 1, tenemos que el Q máximo, vamos a poner Q1,
es 1,4. Las unidades me las voy a saltar porque está explícito en toda la lámina, digamos, que son kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ahora lo que tengo que calcular es el P asociado a ese valor. ¿Ya? Entonces, el P1, por definición el P, recuerden, es el confinamiento efectivo, 1, más el delta sigma, en este caso también es 1, dividido en 3. El confinamiento efectivo de ese ensayo es 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. El delta sigma, dijimos que era el doble del Q. ¿Sí? Ese delta sigma 1 es lo que está acá, de hecho. Si se fijan a la izquierda, nosotros ya lo habíamos calculado. Es 2,8. Entonces el delta sigma 1 es 2,8 dividido 3. Eso nos da 2,8 dividido 3 más 1, nos da 1,93. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que acabo de calcular? Entonces, SQ y SP son el estado último del ensayo 1. Si se fijan y miran a los círculos de Moore que están en el gráfico de arriba, ¿ya? El círculo de Moore del ensayo 1 es el que parte en 1 y llega a 3,8. Lo voy a encerrar aquí con un círculo verde. Ese es el círculo asociado al primer test. Entonces, ese círculo completo nosotros lo resumimos por dos variables, Q1 y P1, 1,4 y 1,93 respectivamente. ¿No? Entonces lo que voy a hacer a continuación es calcular el Q y el P para los otros dos ensayos. Entonces el ensayo 2, que en este caso sería aquel que tiene un confinamiento efectivo de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. El Q en este caso, de acuerdo a nuestra interpretación del gráfico, en la parte superior izquierda, era que según la curva de los puntitos morados, esto llegaba a un Q máximo de 3,2. Y ahí también está el cálculo del delta sigma 2, que es el doble de eso, ¿no? 6,4. Entonces el Q2 es 3,2. Y el P2 es el confinamiento efectivo, es decir, 2 más el delta sigma, que es el doble de Q, es decir, 6,4, dividido 3. Eso nos da 4,13. Es decir, en el estado último, el ensayo 2, a un confinamiento de 2 kilogramos por centímetro, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que representa el círculo de Moore del gráfico de arriba, que parte en 2 y llega hasta 8,4, yo lo puedo reemplazar por Q2 y P2, 3,2 y 4,13 respectivamente. Y lo mismo hago para el ensayo 3. El Q3, el ensayo 3 tiene un confinamiento efectivo de 4 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Llega hasta un valor máximo de 5,6. Y el P es el confinamiento efectivo de 4 más el doble de 5,6, que es 11,2, dividido 3. 11,2 dividido 3 más 4 es 7,73.
¿Ya? Entonces lo que tengo ahora es una colección de 3 ensayos y 3 puntos. 3 puntos que tiene coordenadas P y Q cada uno, ¿cierto? Entonces voy a tratar de traerme, esto sí lo voy a tratar de traer a otra lámina. Copiar. Notas del... Ya, esto sí lo trajo. Esto lo vamos a borrar. Y estos son los resultados del ensayo triaxial. Esto es lo que acabamos de interpretar. Ensayos triaxiales drenados, 6D. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dibujar el espacio PQ. Este es Q. Este es P. Y lo que hacemos es poner cada uno de esos ensayos en este gráfico. Entonces el valor máximo de Q en este caso es 5,6 y el valor máximo de P es 7,7. Entonces lo voy a hacer al ojo. No tengo grilla acá, no sé cómo se pone la grilla. Si ustedes lo hacen en Excel, por ejemplo, es mucho más fácil, es poner los puntos. Bueno, capaz que nos convenga hacerlo en Excel. Déjenme ver si lo puedo compartir. Ya, a ver. Entonces, el resultado de los ensayos que acabamos de ver los voy a graficar aquí en Excel para que sea más claro, digamos, el procedimiento. Entonces, tenemos primero los ensayos. Tenemos 3 ensayos. Cada uno de esos ensayos tiene un confinamiento efectivo. Ese confinamiento efectivo tiene unidades de kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y dijimos que el primero era 1, el segundo era 2 y el último era 4. No se está actualizando la pantalla. Parece que no se ve lo que estoy anotando. Denme un segundo. Ya, ¿se ve ahí lo que estoy anotando? Ya, perdón, que lo que pasa es que hay una opción que es pausar el video y a la hora de pausar lo que se está compartiendo. Me parece que me equivoqué en pausar alguno de los dos. Entonces lo que he hecho simplemente es, voy a hacer una tablita donde aparece el número del ensayo, el confinamiento efectivo asociado, ¿cierto? El ensayo 1 dijimos que era un confinamiento efectivo de 1, el segundo 2 y el tercero 4. Dijimos además que el P de cada uno de los ensayos, según los cálculos, eran 1,93, el segundo era 4,13 y el tercero era 7,73. Por último, el Q, dijimos que eran 1,4 el primero, 3,2 el segundo y 5,6 el tercero. ¿Ya? Eso es. Imagínense lo rápido. Yo podría incluso haber hecho los cálculos acá, todos los cálculos intermedios. Ahora solamente estoy haciendo el resumen de los cálculos. Y lo que hago después es simplemente insertar un gráfico de dispersión, como quizá este. Y los datos que selecciono son P en el X
I, Q, perdón, en el I. Y me va a dar 3 puntos como los que están ahí. ¿Ya? Entonces, recuerden, eje X está en P y en el eje Y está Q. Marker. Vamos a agrandar un poco los markers. Ahí está. ¿Ya? Esos son los puntitos. Según esto, uno aquí le voy a poner Chart Element Access Titles, el horizontal, P en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y en el Q, y esto es Q, ¿no? Eso. Entonces, fíjense que la interpretación de los estados últimos de los ensayos simplemente representan puntos, ¿ya? Imagínense lo que tendría que haber hecho yo para hacer círculo en Excel. Hubiese tenido que trazar el círculo completo con la ecuación y todo, una lata. Entonces, ahora lo que puedo hacer es decir, bueno, dado estos puntos que están acá, yo quiero encontrar la envolvente de falla. Entonces, una alternativa es decir, bueno, voy a añadir una línea de tendencia, ¿cierto? La línea de tendencia lineal, que es la asociada a la envolvente de Moore-Coulomb, que sabemos que también en este espacio es una línea recta. Y aquí nos vamos para atrás un par de unidades para llegar a encontrar la intersección ahí con el eje X. Organizamos un poco los ejes. De 0 a 10. De 0 a... No, no quiero esto. Me equivoqué. 0,4. Tengo que ver el otro eje de 0 a 6. Ya. Entonces, fíjense que esto que yo he trazado acá como una línea de tendencia, eso representa la envolvente de falla. La voy a engrosar un poco. Ahí está. Esa es la envolvente de falla que yo he determinado a partir de los datos, ¿cierto? Entonces, esa envolvente de falla, fíjense, tiene una pequeña, si yo pongo la ecuación ahora, que esto se puede hacer. Me parece que aquí, ¿no? Display equation, ahí está la ecuación. ¿No? Entonces la ecuación me dice que I es igual a 0,7185x más 0.0973. Lo que se puede inferir a partir de esa información son los valores de m y n. Según esto, m sería 0.7185 y n sería el coeficiente de posición, que es 0.0973. ¿Ya? Entonces, una alternativa a la interpretación de estos datos sería, por ejemplo, decir lo siguiente. Yo sé que los resultados de este test están asociados a un ensayo de una arena, ¿cierto? Una arena que no debería tener cohesión. Entonces eso quiere decir inmediatamente que yo podría pensar en decir, bueno, la cohesión, si la cohesión es nula, también en el n yo lo puedo imponer como nulo. Y eso aquí en Excel uno lo puede hacer simplemente imponiendo el intercepto. Eso se hace aquí en esta versión de Excel, ¿ya? No sé si todos serán iguales, pero son re parecidos. Ustedes le pueden imponer aquí donde tengo el cursor, fíjense. Cuando cliqueo e impongo un valor de 0, la ecuación se modifica inmediatamente. La ecuación que antes tenía un coeficiente de posición ahora no lo tiene y cambia un poco la pendiente, obviamente, para ajustar los datos de mejor manera.
Entonces imaginémonos que esa va a ser nuestra opción, esa va a ser nuestra interpretación de la envolvente de falla. Ahora el valor de m que yo había escrito inicialmente acá, lo puedo cambiar por 0,7352. Y el valor de n igual a 0. ¿Sí? ¿Me van siguiendo la explicación? Si necesitan que explique alguna parte, me comenta. Orlando tiene la mano levantada, le voy a dar la palabra. Hola Orlando. Cuéntame si tienes alguna duda. Sí, no, para continuar el ejercicio, no puede continuar más bien con una cohesión. Yo sé que aunque sea pequeña y la estamos descartando, pero lo digo por más bien es más difícil calcular con un n, ¿Sí? que así los cero ahora. Uh-huh. Sí, claro, podemos hacer el caso general. Supongamos entonces que si no hay, gracias Orlando, si no hay cohesión, bueno, se hace esto, ¿cierto? Pero si queremos hacer un caso genérico en el cual sí tenemos cohesión, simplemente descliqueamos este y nos va a quedar los dos valores, ¿cierto? Entonces aquí volvemos a los coeficientes en cuestión. 0,973, ¿ya? Y lo que viene ahora es, a partir de estos valores, interpretar los parámetros resistentes de este material. ¿Ya? Y ahora voy a volver un poco al iPad para explicarles cómo se hace. Entonces recuerden, los valores son M igual 0,7185 y N, un valor muy pequeñito de 0,0973. Voy a pasar a compartir el iPad ahora. Ya, ahí está. Entonces lo que hemos hecho en Excel, digamos, lo podemos seguir trabajando en Excel, ¿eh? Solo que quiero deducir las ecuaciones para que ustedes las vean, como uno lo hace en la práctica. Esto generalmente uno siempre lo tiene en un formulario, la definición de m en función de n de phi y n en función de 6 phi. Uno las puede trabajar un poco para dejar una en función de la otra. Entonces, estos son los valores que encontramos en Excel, ¿cierto? Y sabemos que la definición de m es 3 seno de phi por 3 partido por 3 menos seno de phi. Entonces uno puede despejar phi de acá, o seno de phi. Entonces sería 3m menos m seno de phi es igual a 3 seno de phi, seno de phi. Entonces sería igual a 3m partido por 3 más m, ¿no? Simplemente despejé seno de phi. Eso quiere decir que si quiero encontrar seno de phi para este caso, es 3 por 0,7185 dividido por 3 más 0,7185. Y phi sería el arcoseno de eso, ¿sí? Phi sería arcoseno de 3m partido por 3 más m. La definición de n dijimos que era, no me acuerdo, 3c coseno de phi partido por 3 menos seno de phi. ¿Puede ser o no? Entonces, c sería n dividido por 3 coseno de phi multiplicado por 3 menos seno de phi. Eso, ¿no?
Ya, entonces, si ahora volvemos al Excel y graficamos estos valores para encontrar en nuestra planilla. Voy a compartir el Excel ahora. Entonces dijimos que phi era el arcoseno, pero eso tenemos que llevarlo a grados, degrees, a sin arcoseno de 3 por m dividido por 3 más m no sé si cierran ahí los... No, degrees a sin... Aquí me falta un... Me sobra parece. Me falta. Yes. Ahí está. Fuerza bruta nomás. Ya. Entonces, ese es el ángulo de fricción interno. Esto está en grados, ¿cierto? Esa es la unidad. Y por otro lado dijimos que el C era el N multiplicado por 3 menos seno del ángulo en radianes, ¿cierto? Esta cuestión hay que meterla en radianes. Dividido por 3 dividido por el coseno del ángulo, también en radianes. Siempre me llevo con los paréntesis. A ver. Debería estar bueno eso. Bueno, si no está bueno, ustedes lo revisan después. Esto es kilo. Igual es muy grande la diferencia, ¿no? Si me faltó. Hay un paréntesis y acá me sobra un paréntesis. Ahí sí. Eso está mejor. Esto debería estar en kilogramos fuerza dividido por centímetros cuadrados. Ahí está. Y esto en... Lo vamos a poner así mejor. Ahí. Estos son los parámetros resistentes del material. Entonces, el ángulo de fricción interna, generalmente uno no lo expresa como valores decimales, sino que simplemente como un valor entero. En este caso, por ejemplo, si es 35,4, uno dice es 35. Se tira el valor más bajo. Y la cohesión, en este caso, nos dio un valor más o menos redondito, 0,1 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Eso en kilopascales son 10 kilopascales. Un valor pequeño, digamos, pero que ayuda para la estabilidad. Es un valor redondo. También, si están utilizando kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, usualmente se da a la decena. A la décima, perdón. 0,1. Si se está trabajando en kilopascales, generalmente son a la decena. Claro, a la décima y a la decena. Es decir, 10, 20, 30 kilopascales. Ese es el nivel de precisión que se utiliza. Una alternativa, como les comentaba anteriormente, era, por ejemplo, ver el caso en que uno impone la cohesión nula. Entonces, si yo impongo la cohesión nula, es decir, me quedo con esta ecuación ahora. Ahí para que se vea mejor. Entonces aquí cambia el m, es 0.7352, y acá el intercepto es 0. Entonces fíjense cómo cambian los ángulos de fricción. El ángulo de fricción que antes era 34,
ahora es 36, ¿sí? Obviamente crece un poquito, se empina un poquito más la curva. Y la cohesión, que nosotros habíamos impuesto que era 0, digamos, es consistente, digamos, en el otro espacio, ¿no? Entonces, básicamente esa es la modalidad que uno utiliza para sintetizar resultados de ensayos triaxiales y poder encontrar los ángulos, perdón, los parámetros resistentes del material. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario al respecto? Milvis tiene una pregunta, acaba de levantar la mano, le voy a dar la palabra en este momento. Hola Milvis, cuéntanos cuál es tu pregunta. Hola, profesor. Buen día. Buen día. Consulta. La cohesión tiene que ser un valor similar a M, ¿cierto? Esa es mi consulta. ¿Valor similar tú A te N. refieres a si son parecidos en orden de magnitud? Sí, porque recién cuando sacó la cohesión, le había dado 0,30 y tanto. Y dije que no era como tan similar. Sí. Entonces, ¿a cuál valor es similar? ¿Al N? Ya, gracias por tu pregunta. Sí, bueno, por definición, ¿cierto? El M dijimos que era función solamente del ángulo de fricción interna, ¿no? M, la pendiente de la curva, es 3 seno de phi partido por 3 menos seno de phi, ¿no? Y el N, que es el coeficiente de posición, es 3c coseno de phi partido por 3 menos seno de phi. Voy a revisar que esté bien la ecuación porque me puedo haber equivocado. No, está bien. Entonces, un segundito. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? M, dijimos, bueno, era proporcional a phi, y N es directamente proporcional a C por un coeficiente, si lo quieren ver de alguna manera, que es dependiente del ángulo de fricción interna. Ahora, lo que ocurre siempre, y fíjense lo que voy a hacer a continuación, en la planilla, que ustedes deben estar viendo, yo, por ejemplo, podría cambiar el valor de N y lo puedo empezar a aumentar. Supongamos que eso nos dio como resultado el ensayo. Entonces yo le puedo poner 0,1. Fíjense en el valor de la cohesión. La cohesión también aumenta a 0,1. Si yo lo aumento un poquito más, 0,5, y lo sigo aumentando, ¿cierto? Fíjense que el N siempre se parece mucho a la cohesión. Y eso ocurre principalmente porque los ángulos de fricción interna de los materiales granulares, que están en torno, no sé, a 20, por ejemplo, en un suelo bien malo, hasta un suelo gravoso bien resistente que puede tener sobre 40, ¿no? Un enrocado quizá. Esos valores de ángulos de fricción hacen que cuando uno calcula la cohesión siempre sea muy parecida al N. ¿Ya? Mira, fíjense que lo sigo aumentando y se parece siempre. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, cambio el M y le pongo 0,9, un valor más grande, asociado a un ángulo de fricción de 44, por ejemplo, ahí empiezan a ser un poquito distintos. Entonces, si el N es 5, la cohesión es 5,3. Pero de todas maneras son parecidos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que esto es gracias, digamos, a la pregunta de Milvis, es que para los ángulos de fricción que uno usualmente está acostumbrado a manejar en proyectos de ingeniería civil, y con esto me refiero a, no sé, proyectos de fundaciones, de edificios, por ejemplo, excavaciones en zona urbana, donde los ángulos de fricción en general están en torno a, qué sé yo, 25 y 35 a lo sumo. Es raro, digamos, que aparezca un ángulo de fricción más grande, salvo que sean materiales súper competentes. Bueno, la grava de Santiago podría ser, que puede alcanzar valores de 40 grados. Siempre el N es muy parecido al C. Entonces, si uno por último anda medio apurado y como que necesita una estimación rápida, podría, digamos, usar el N como C, digamos, pero obviamente que hay que hacerlo bien y usar la ecuación. Es súper fácil implementarla, digamos. Ustedes vieron que yo no me demoré nada en implementarla. Entonces, esa es la moraleja,
¿Ya? Esa es la moraleja de estos cálculos. Lo que voy a hacer es subir este Excel como parte del material complementario de esta clase o curso para que ustedes lo tengan y jueguen un poco, digamos, si quieren. La voy a dejar así nomás. Ustedes después, si quieren adornarla un poco para tenerla dentro de su registro, lo pueden hacer. ¿Ya? Entonces voy a volver a los valores originales para que se acuerden de dónde salieron. Nada más que para eso. Y esto lo vamos a guardar en alguna parte aquí. Voy a compartir ahora con ustedes mi tablet y voy a volver a la presentación para explicarles una forma de ver los ensayos triaxiales. Entonces, esto ya me imagino que está bastante claro, cómo pasar desde el espacio PQ a calcular una envolvente de falla, los parámetros EFI. Ya, esta lámina que está acá representa el comportamiento del suelo en un espacio multidimensional. Primero vamos a analizar qué son los ejes que se están mostrando. El primer eje que aparece es Q, en la vertical hacia arriba. ¿Sí? Tenemos el origen. Esto imagínense que es como una cruz. Entonces el eje que está hacia arriba es Q. El eje que está hacia la derecha es P. El eje que está hacia abajo es el índice de vacíos. El eje que está hacia la izquierda es ε1 o deformación axial. Lo mismo. Nosotros le llamamos deformación axial o deformación vertical. Es lo mismo. El Q, naturalmente, el que está para arriba, es el que habíamos ya definido como delta sigma medio. El P', que está acá, para el caso triaxial drenado, dijimos que era confinamiento, lo vamos a dejar así más genérico quizá. Sigma 1 más 2 sigma 3 tercios. El promedio de los esfuerzos. Y lo que ustedes ven en color rojo es la envolvente de falla. Esta envolvente de falla que está ahí tiene una particularidad y es que solamente considera un ángulo de fricción interna. No tiene cohesión, por eso sale del origen. En general uno podría hacer este mismo gráfico, pero con una envolvente de falla que sí tiene cohesión, que tiene un valor de n. En este caso no aparece. Pero ustedes lo podrían generalizar. Esa envolvente de falla tiene una pendiente m. Es decir, está caracterizada por la ecuación Q igual m por p. ¿No? Y fíjense que esa envolvente de falla que está en el espacio QP, como una línea recta en rojo, la envolvente de falla del Merculón, tiene una proyección en otro espacio. Esa proyección está en el cuadrante que yo denomino EP', que es lo que está abajo. Es decir, esa línea roja de abajo es una forma de representar la envolvente de falla que está arriba, en el cuadrante de arriba, en el QP. ¿Ya? Y lo que aparece en color azul y en color verde son dos ensayos triaxiales que fueron graficados en estos múltiples espacios. ¿No? Lo que ustedes ven en verde, por ejemplo, es cómo luce un ensayo triaxial drenado de un material que se comporta como contractivo. Y lo que ven en azul es un material granular que se comporta como dilatante. Lo voy a anotar. Entonces, en verde es un material contractivo y en azul un material dilatante. Entonces,
todo el comportamiento del suelo, que nosotros habíamos visto de manera separada, digamos, en todos estos espacios, ¿cierto? Habíamos visto cómo se comportaba, por ejemplo, la curva de tensión-deformación, que es lo que vemos a la izquierda. Las curvas de tensión-deformación que están en el cuadrante Q, epsilon 1, las habíamos visto ya para el caso de triaxial drenado y también para el caso de corte directo, son más o menos parecidas, ¿no? En el caso de un material contractivo tenemos una curva, se pegó, dame un segundito para despegar esto. Ahí está. Lo único que noté es lo que está a mano derecha abajo, ¿no? Que lo verde es material contractivo y lo azul es material dilatante. Entonces, partamos, por ejemplo, por el lado de las curvas tensión-deformación, que es el primer cuadrante de la izquierda arriba, el Q epsilon 1. El material contractivo, nosotros sabíamos que tenía este comportamiento monótonamente creciente, ¿cierto? Que se explica porque el material solamente se contrae. Esa contractividad del material, esa contracción volumétrica es lo que se ve abajo, en el cuadrante, en el segundo cuadrante donde aparece E epsilon 1. Entonces, ese ensayo que está en verde, que parte desde el origen, cuando vemos la curva de tensión-deformación, por ejemplo. Voy a anotar aquí arriba. La curva de tensión-deformación, ¿cierto? Parte del origen y crece. Estoy ahí poniéndole una flechita para que vean la dirección de crecimiento de la curva de tensión-deformación. Si nos vamos al gráfico de abajo, ese ensayo tiene que haber partido con cierto índice de vacío inicial, ¿ya? Lo que está en el eje, y comenzó a deformarse siguiendo esa misma trayectoria, ¿cierto? Entonces, esa curva de tensión-deformación está asociada a un cambio volumétrico del material. El cambio volumétrico se expresa en términos de índice de vacío. Recuerden que el índice de vacío es volumen de vacío partido por volumen de sólido. El volumen de sólido siempre se mantiene en un test y el volumen de vacío es el que cambia. Como yo mido el cambio de volumen de la muestra, en el fondo lo que estoy midiendo es el cambio de volumen de vacío. Por lo tanto, también estoy midiendo un cambio en índice de vacío. El índice de vacío, fíjense cómo está escrito esto, es más grande hacia abajo. Es decir, si yo me acerco hacia el centro del gráfico, hacia arriba en este caso, el valor disminuye. Por eso que están graficados al revés, de alguna manera. Por eso las flechas de alguna manera indican hacia dónde crece la variable. En este caso, el índice de vacíos, que está indicado hacia abajo, quiere decir que los valores que están hacia abajo son más grandes que los que están hacia arriba. Entonces, el test que está en verde, ustedes ya habían visto las curvas de tensión-deformación y además habían visto la curva de cambio volumétrico. Ahora, lo novedoso es que si yo junto esta información con la trayectoria de esfuerzos totales, que es lo que está, la trayectoria de esfuerzos totales es lo que está en el cuadrante superior derecho, QP. Fíjense que para el caso del material contractivo yo tengo una recta que parte desde un confinamiento efectivo que yo lo llamé P0'. Parte desde ahí y llega hasta la envolvente de falla. Entonces, si yo junto toda esa información, la información del gráfico del ensayo que está en verde, puedo completar lo que está en el cuadrante inferior derecho, en el espacio EP'. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese cuadrante para el caso del material contractivo? Es que yo parto desde cierta condición, que es el puntito que estoy haciendo ahí, y esto empieza a contraerse, empieza a aumentar el P', hasta que finalmente llego a la envolvente de falla en ese espacio. La envolvente de falla en ese espacio es una curva, ¿cierto?, que tiene cierta concavidad. Esa es la envolvente de falla, que es la proyección de una envolvente tridimensional en este plano. Voy ahora a dibujar los estados últimos para cada caso.
Cuadrante superior izquierdo, el estado último es este punto que está acá. En el cuadrante inferior izquierdo, el estado último está acá. Es un índice de vacío último, que lo voy a denominar por U. En el cuadrante superior derecho, el estado último se alcanza ahí. Y en el cuadrante inferior derecho, el estado último se alcanza sobre la línea estado último, ¿no? El estado último yo lo puedo ver representado en distintos espacios. El comportamiento del suelo también lo puedo ver representado en distintos espacios. Entonces, de alguna manera, el comportamiento total de un suelo se puede ver representado en este tipo de representación. Si me voy ahora al material dilatante, puedo hacer el mismo ejercicio, ¿ya? Ver las curvas tensión-deformación, ver las curvas de cambio volumétrico, ver la trayectoria de esfuerzo efectivo y, por último, encontrar los estados últimos para cada caso. Entonces, el material dilatante, partimos por la curva tensión-deformación en su cuadrante superior izquierdo. Parte del mismo valor desde el origen, aumenta hasta un pic y alcanza su valor último, ¿cierto? Este es el valor pic. Resistencia pic con resistencia máxima. ¿Por qué ocurre ese pic? Nosotros ya dijimos, y fue algo que se les preguntó en el ejercicio de ayer, ustedes saben que eso ocurre porque el material está en una configuración densa que tiende a dilatar, ¿cierto? Esta dilatación es la que hace que sea más difícil aplicar un esfuerzo de corte sobre un material granular, lo que genera una resistencia adicional a la resistencia última. Ese fenómeno es lo que está representado en el cuadrante inferior izquierdo, donde el ensayo parte desde cierto índice de vacío inicial, que fíjense, es un índice de vacío menor que en el caso contractivo, ¿no? Si el caso contractivo inicial nosotros lo hubiésemos denominado como E1, para el caso dilatante, el índice de vacío inicial va a ser E2, donde E2 es menor que E1. ¿Ya? Que un material tenga un índice de vacío menor que otro quiere decir que es más denso. Entonces, eso es equivalente a decir que el peso específico seco de 2 es mayor que el peso específico seco de 1. Entonces, naturalmente, por el hecho de partir desde un índice de vacío más pequeño, va a tener una tendencia a dilatar. Entonces, fíjense cómo hace la curva. Recuerden, para arriba disminuye y hacia abajo aumenta. Entonces, el material en este caso se contrae primero, llega hasta un valor mínimo y después se empieza a dilatar. Dilata, dilata, se estabiliza y llega a un valor último. ¿Ya? Entonces, el material que está en azul, un material que tiene tendencia dilatante, primero se contrae un poco y después dilata. Si nos vamos ahora a la trayectoria de esfuerzos, que está en el cuadrante superior derecho, vamos a ver que la trayectoria de esfuerzos es exactamente igual que la del caso contractivo. Es exactamente igual. Y de hecho yo les puedo escribir la ecuación acá. La ecuación de esas trayectorias es Q igual 3 medio de P, prima lo voy a poner arriba, menos el confinamiento efectivo, que en este caso yo lo expresé como P0'. ¿Ya? Recuerden que este valor de acá es el confinamiento efectivo. Entonces, como ambos ensayos están confinados al mismo nivel, tienen trayectorias de esfuerzo que son exactamente iguales.
La única diferencia de la trayectoria de esfuerzos del material dilatante es que fíjense lo que ocurre. Por el hecho de tener un pic de resistencia, la trayectoria de esfuerzos es capaz de sobrepasar la envolvente. Sobrepasa la envolvente, alcanza el pic y después se devuelve a su valor último. ¿Ya? Entonces, por eso yo en las primeras clases les mencionaba que la envolvente de falla uno lo ve como un valor umbral que no puede superar. No hay esfuerzos, no hay estados de esfuerzo que puedan estar sobre la envolvente de falla, pero en realidad eso no es tan cierto porque los materiales que tienen una tendencia dilatante sí lo pueden hacer. Pueden estar momentáneamente resistiendo un poco más que la envolvente de falla. Lo que pasa es que si yo continúo con la deformación o continúo con la carga, más bien con la deformación, si continúo con la deformación del material, el material alcanza un valor último. Entonces, por eso que ambos ejemplos que estoy mostrando acá, ambos comportamientos de materiales siempre llegan al mismo valor último, fíjense. ¿Ya? El punto verde y el punto azul siempre son los mismos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque ambos ensayos fueron realizados al mismo confinamiento efectivo. A pesar de que ambos partan desde condiciones distintas, condiciones de densidad distintas. Uno tiene una mayor densidad que el otro. El azul tiene una mayor densidad que el verde. Ahora, si yo miro por último el cuadrante inferior derecho, que sería el último que nos falta por analizar, el ensayo del material dilatante en este caso parte desde cierto índice de vacío a cierto nivel de presión, que es el puntito que estoy dibujando ahora. Fíjense que el material se contrae un poco, alcanza su valor mínimo, después empieza a dilatar y llega al estado último en la curva roja. Entonces, hemos graficado completamente el estado de esfuerzo, la evolución de esfuerzo, la evolución de deformaciones, de cambio volumétrico en un solo marco. ¿Ya? Esto de acá es lo que hace a los materiales granulares tan interesantes, que tienen un comportamiento súper distinto a lo que podría ser cualquier otro material. Pero afortunadamente, si uno es capaz de entender este marco, puede comprender por qué los materiales granulares a veces tienen más resistencias que otras, por qué a veces se contraen solamente, por qué a veces dilatan, ¿cierto? ¿Por qué las resistencias que tienen tienen esos valores y no otros? ¿No? Entonces, uno puede entender el comportamiento de un material granular, su resistencia y sus niveles de deformación, sus cambios volumétricos, entendiendo este marco. Este es un marco conceptual que nos va a permitir entender gran parte del comportamiento del suelo. Esto que les acabo de mostrar acá es el resumen de lo que serían dos ensayos, claro, un comportamiento drenado, dos ensayos triaxiales C y D. Es un ensayo súper particular. Ambos a niveles de densidad distintos. Si yo quisiera analizar en este mismo espacio otro tipo de ensayo, como por ejemplo un ensayo drenado pero con otra trayectoria de esfuerzos, es decir, en vez de, por ejemplo, aumentar el esfuerzo vertical en compresión, manteniendo el confinamiento efectivo constante, yo podría diseñar otro ensayo que haga otra cosa. Por ejemplo, que puede mantener el esfuerzo vertical constante y disminuir el esfuerzo horizontal. Eso tendría otra trayectoria de esfuerzo, por lo tanto tendría otras curvas en este espacio. ¿Los puedo analizar? Sí los puedo analizar, pero un poquito más complejo, un poquito distinto. ¿Ya? Entonces lo que acabo de mostrar acá solamente es válido para ensayos triaxiales drenados, de tipo C y D, donde se aplica un confinamiento efectivo constante y posteriormente se aumenta el esfuerzo vertical en forma gradual. Esta materia no es para nada fácil, digamos. Hemos avanzado desde entender un ensayo triaxial hasta la definición de las variables, hasta ver estas variables evolucionar en el tiempo para dos tipos de materiales. Seguramente van a necesitar darle más vuelta a esto. En general esto ya es como comportamiento suelo un poquito más avanzado, ¿ya? Es
Cuando hay condiciones óptimas, digamos, generalmente se preguntan cosas así, digamos, interpreta resultados, dibuje trayectorias de esfuerzo. Cuando estamos ahora viendo el tema de los ejercicios como una forma de evaluación, es un poquito más difícil de evaluarlo por la complejidad, digamos. Así que lo importante es que traten de entender lo que más puedan. Y las evaluaciones generalmente van a estar asociadas a cosas un poquito más simples que esta. Lo que les voy a mostrar a continuación son resultados... Se le tira la flecha para otro lado. Por eso le dije que se le anoté que trajera uno con la flecha que corresponde. Por favor, lo vaya. Lo que les estoy mostrando a continuación son resultados reales de ensayos triaxiales drenados que se muestran un poquito, esto lo saqué de cierta referencia, por lo tanto no están exactamente iguales que lo que expliqué en el caso de arriba. Fíjense que los gráficos aquí están, siempre crecen hacia arriba y hacia la derecha, no están invertidos. Pero ustedes si los pueden acomodar, digamos, en este marco, se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Lo que aparecen acá son resultados de ensayos triaxiales drenados de materiales que son contractivos. Las unidades acá son kilopascales, fíjense que es un poquito distinta. Si partimos por el gráfico superior izquierdo, lo que vamos a ver es que aparece aquí el esfuerzo desviador. Esto es el delta sigma. Tampoco es el Q, es el desviador solamente. Lo que tenemos en el eje X es la deformación axial del test, y cada una de esas curvitas corresponde a un nivel de confinamiento efectivo distinto, en kilopascales nuevamente. Tenemos 40, 80, 160, 240 y 320. Todas las curvas presentan un comportamiento monótonamente creciente hasta el valor último. Y obviamente cada uno resiste más en la medida en que está confinado a un nivel mayor. Si nos pasamos a la derecha, esas son las trayectorias de esfuerzo de estos materiales, y aquí nuevamente aparece en el eje Y el desviador de esfuerzo solamente, es del delta sigma, ¿no? ¿Por qué aquí se considera como delta sigma? Es porque de la referencia donde lo saqué se define el Q en forma distinta. Nada más que por eso. Las definiciones de P y Q no siempre son exactamente las mismas, por lo tanto uno siempre tiene que tener cuidado al momento de interpretar los resultados, porque dependiendo de la escuela, digamos, del autor, de donde saque la referencia, a veces hay algunas variaciones. En este caso el Q es delta sigma, aparece a la derecha. Por el hecho de que el Q es distinto, el M también es distinto. El P, en este caso, es también sigma 1 más 2 sigma 3 tercios. Lo mismo que nosotros habíamos visto. Solo la única diferencia es la definición de Q. ¿Ya? Entonces, lo que ven acá son, para cada uno de los ensayos, las trayectorias de esfuerzo. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en el ensayo azul punteado. El ensayo azul punteado tiene un confinamiento efectivo de 3 medios, de 320. Si nos vamos al gráfico de la derecha, este test parte de 320 y su trayectoria de esfuerzos aquí crece a una tasa de 3:1 por la definición de Q nuevamente. En la trayectoria de esfuerzo total en este caso es Q3 P menos confinamiento efectivo, que en este caso le llaman sigma 3'. Y si ustedes ven los valores últimos, digamos, son los que definen la envolvente de falla en este caso. Si uno junta todos los puntos de todos esos ensayos, va a encontrar la envolvente de falla, y que, fíjense, lo hacen pasar por 0 aquí. Ahora, si ustedes se van al gráfico inferior izquierdo, van a ver la evolución de los índices de vacío con la deformación axial. Todos se comportan de forma contractiva, como es de esperar. El material que está más, que tiene mayor confinamiento, el de 320, por ejemplo, el que tiene una mayor contracción volumétrica. Parte también de un índice de vacío menor producto del confinamiento.
Y cuando nos vamos a la derecha vemos, por último, el gráfico de cambio de índice vacío con respecto al esfuerzo principal P', P o P es lo mismo en este caso, da lo mismo porque no hay presión de polo. Y la única diferencia es que en este caso el P está graficado en escala logarítmica. Cuando el P se grafica en escala logarítmica, la envolvente de falla en este espacio tiende a linealizarse un poco, ¿ya? El autor en este caso propone una ecuación lineal en escala log normal. Log porque en el eje X está el logaritmo y el índice vacío está en escala lineal. Entonces es una escala log lineal, algo así. La ecuación que aparece ahí, donde se indica ECS, que sería como el índice vacío en estado crítico o en estado último, es un coeficiente de posición gamma mayúscula menos lambda por el logaritmo del P'. Esa recta en ese espacio es la que de alguna manera une todos los estados últimos asociados al test. Entonces, esa línea negra que tiene esa ecuación en ese gráfico es de alguna manera la misma representación que la curva en azul que está en el gráfico de arriba, que está caracterizado por Q igual M por P. ¿Ya? Se quedó pegado. La ecuación de arriba, la recta de arriba tiene una ecuación lineal Q igual MP. Entonces, esas dos representaciones son asociadas a la envolvente de falla. Esa envolvente de falla, ahora que tiene una representación en dos espacios, nosotros le llamamos, en ingeniería geotécnica, la línea de estado último. Estas dos cosas, que las voy a dibujar en rojo, las voy a juntar. Esa más esa más esa, se conocen como línea de estado último. Esa línea de estado último, en el curso, los auxiliares generalmente la llaman la LEU. Línea de estado último. Y se refieren generalmente a la línea de estado último como LEU. Si yo quiero graficar lo mismo en este gráfico que le estoy mostrando ahora, sería esta de acá y esta de acá. Esa sería la línea de estado último. Más que envolvente de falla, se denomina línea de estado último. ¿Ya? Nuevamente, esta materia no es para nada fácil, hay que digerirla, digamos, hay que analizarla, darle un punto de vuelta. Así que si tienen, digamos, tiempo para hacerlo, les sugiero que vayan nuevamente a través de esta presentación, vean el video, lo paren en los momentos que ustedes consideren que son más clave. Y si van teniendo dudas, lo podemos ver en la próxima clase. No alcanzamos a ver triaxial no drenado, pero eso lo podemos retomar la clase del próximo martes. De todas maneras, todo el material ya está arriba para que ustedes lo revisen de antemano si quieren. Y yo creo que ya a partir de la próxima semana podemos continuar de ahí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer, ya sea a través del chat o levantando la mano. Si no es así, doy por finalizada la clase. Les voy a subir esta presentación anotada. Le voy a actualizar la que ya les subí la semana pasada para que tengan todas las anotaciones en un solo archivo. Voy a subir el video, voy a subir el Excel y la pizarra donde deduje un par de ecuaciones, ¿ya? Así que estén muy bien, que tengan buen fin de semana, cuídense harto y nos vemos el próximo martes.